Muchas gracias, Efi, gracias por el buen atino de pedir esta canción, Un Pacto para Vivir. Creo que de pactos vamos a hablar con Lisandro Bacaro, que lo tengo en línea. Ah, no tiene auriculares, no tiene auriculares. Ahora le vamos a acomodar, claro, no nos dimos cuenta. En un ratito, espera que nos vamos a acomodar. Y estamos saliendo, en un ratito vamos a estar saliendo con la gente de cañastv.com.ar. Este es el link, es cañastv.com.ar. Ustedes lo pueden buscar por ahí, está saliendo en vivo la imagen también de Lisandro Bacaro, tratando de escuchar en este momento. ¿Cómo anda, Lisandro? Ahí estamos, Fito, bien, buen bien, día. Querido, bien, buen día a toda la audiencia. Mira, el tema justo puse, ¿no? Un pacto, porque ¿qué otra cosa es el comité de crisis sino un pacto en donde, bueno, yo te quería preguntar en un principio cómo funciona, cómo funciona la dinámica del comité de crisis en términos democráticos, ¿no? Se vota por fuerza, se vota por persona, quiénes toman las decisiones. Bueno, hay muchas preguntas por hacerte y como representante justamente y presidente del Consejo Deliberante, que es parte activa de lo que es el comité de crisis, que, bueno, entre otras cosas está conformado por autoridades políticas y también sanitarias, ¿no? Que creo que las autoridades sanitarias son las más ingerentes en este tema, que tomaron la medida justamente de levantar el control para preservar esos recursos de vigilancia dentro de la localidad donde tenemos otra problemática, que es la de la inseguridad, sobre todo en robos menores que venimos viendo acá, que muchos oyentes nos dicen, me robaron la bicicleta, ¿no? Y esto tiene que ver con la ausencia de personas en las calles. ¿Cómo estás, Sí. Lisandro? ¿Qué tal, Fito? Buen día, bueno, buen día a toda la audiencia, como te decía. Sí, bueno, vamos a intentar brevemente, digamos, manifestar un poco cómo es el funcionamiento del comité de crisis. Recordar que el comité de crisis surge por una ordenanza justamente, presentada en su momento por el bloque justicialista y aprobada por unanimidad. El intendente la recepciona, la pone en práctica. Y nunca se generó, digamos, ni un reglamento interno de ese comité de crisis, ni actas de ese comité de crisis, pero de manera un poco informal siempre fue funcionando. La manera de tomar las decisiones en ese comité de crisis tiene que ver que el Ejecutivo, en general, por una cuestión lógica, recibe las nuevas medidas a nivel nacional y provincial, sí, digamos. Pero después las ayorna un poco a la realidad local, ¿no? Exactamente, las evalúa y hay decisiones que las han tomado sin consultar al comité de crisis, lógicamente, a veces por la dinámica que toda esta situación va teniendo, y hay otras situaciones que se ponen a consideración dentro del comité de crisis. Como vos bien decías, el comité de crisis está integrado por las distintas fuerzas políticas, está integrado por médicos, está integrado por las cooperativas. Eso tiene que ver con que se ha ensamblado un poco lo que estaba funcionando como junta civil a lo que fue el comité de crisis, que en sí no era el sentido propio de la ordenanza, pero se integró y siempre es bienvenido que haya distintas voces. En base a eso, lo que vos me preguntabas respecto a la toma de decisiones, se pone en consideración, se opina y hemos llegado en situaciones donde por ahí la situación está un poco ahí confusa en distintas posturas o entre blanco y negro, por así llamarlo y ejemplificarlo, se ha sometido a votación, pero han sido las menos de las veces las que se ha votado y cuando se vota a mano alzada, digamos, con los integrantes del momento. Claro. A veces respecto al horario y demás, no se puede contar con la presencia de todos los integrantes del comité de crisis, porque bueno, hay veces que el Ejecutivo plantea un horario que para los médicos es un poco incordioso, o no todos los que integramos el comité de crisis tenemos la realidad que tienen los secretarios o el Ejecutivo en general, que están exclusivamente abocados a esa gestión. Digamos, los concejales todos tenemos una actividad privada extra a la función pública, digamos, los médicos también. Entonces, bueno, uno trata de estar presente en todas las reuniones o en la mayor posible, pero hay veces que por cuestiones lógicas se complica y no se puede estar presente. Claro. Más o menos ahí marqué cómo funciona el comité de crisis. Hay veces que hay posturas que no se concuerdan, pero
por mayoría se decide y bueno, y se llevan adelante. Claro. Justamente en la reunión de ayer lo que se planteó fue el levantamiento del control de ingreso y bueno, y liberar el ingreso claro. a la ciudad. Eso también tiene que ver con un pedido que ha hecho el sector productivo también, de manera formal e informal. Y en lo personal, considero que es una medida atinada, más allá de que ayer justamente no estuve presente en la reunión del comité de Claro, crisis. era algo que venía sosteniendo desde hace un tiempo, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que lo que manifestaba la persona que está a cargo del personal de tránsito y demás, y lo que me manifestaban más de una vez los muchachos de la entrada, era el desgaste que estaban teniendo estando en ese lugar. Y además la escasez de recursos. Entonces, cuando a veces planteábamos la posibilidad de flexibilizar el horario en la ciudad, a mayor tiempo, nos decían no lo podemos hacer porque nos escasea la gente. Claro, entonces claro. Eso es por ahí lo que no entiende la gente, de decir, bueno, me jode que me cierren a las 9 de la noche todo, que no pueda salir. Pero bueno, tiene que ver con un recurso humano del personal de Bueno, eso de cuidado, ¿no? fue un argumento que se manifestó mucho, digamos, el tema de la falta de recursos. Entonces, yo creo que esta situación de la pandemia es muy dinámica. Entonces, la misma postura que tal vez uno tenía en marzo no es la que tenés en mayo y no es la que tenés en agosto. Claro. No es que uno es un loco, sino que la situación amerita cambios de estrategia, exacto, ¿no? te lleva a irte ayornando continuamente con una dinámica de a lo mejor meses o semanas, digamos, lo que pensás que hoy puede ser lo correcto, dentro de 10 días es incorrecto o es totalmente no opuesto es o contradictorio. Sí. Exactamente. Lo que se planteó en su momento con el control de ingreso a la ciudad, allá por marzo, cuando empezó todo esto, tenía una efectividad que hoy en día ya no estaba siendo efectivo, no cumplía su razón de ser. Claro, acá nos tenemos que detener en el tema de la circulación comunitaria, es decir, cuando teníamos un foco infeccioso en Santa Isabel, por ejemplo, y aquí estábamos un poco, digamos, como más tranquilos, entre comillas, era pertinente, bueno, controlar el flujo de personas entre una localidad y la otra. Ahora, cuando tenemos circulación comunitaria en la localidad, bueno, cambia la realidad, ¿no? Exactamente, muy bien vos lo estás explicando, digamos, y en base a eso es que se decide, digamos, levantar ese control, aprovechar ese recurso humano, y esto no genera liberarse o despreocuparse de la situación. Uno cuando pide en los comunicados la responsabilidad social, tiene que ver con que no compartir los utensilios, utilizar el barbijo, hacer un mantenimiento de distancia, son cuidados mínimos, molestos tal vez, sí, no te voy a discutir de que tener el barbijo todo el tiempo o estar haciendo alguna actividad con el barbijo a veces te agita, te cansa, te molesta. No es algo que estamos acostumbrados, llegar a un lugar y que esté tomando mate una sola persona, habitualmente uno que hace, ¿querés un mate? Bueno, en este momento no se está pudiendo hacer, o sea, son situaciones molestas, pero son pequeñas cositas que nos pueden ayudar no a que el virus no esté, sino a que no se transmita de manera masiva, que es lo que ha intentado, el objetivo que se ha intentado con todas las medidas desde el día cero, digamos. Claro. Evitar la masividad, porque el sistema de salud no está acorde para soportar la masividad del virus. Estaba viendo una estadística, somos la tercera zona más afectada, ¿no? La más saturada. Sí, justamente. En el país. Claro, y justamente por eso también el decreto a nivel provincial hace hincapié en 2 o 3 departamentos, y entre esos, además de estar el de la capital, Rosario, está el departamento General López. También tiene que ver con la magnitud, digamos, del departamento. Justamente somos el tercer departamento de la provincia. Sí. Entonces también eso, a mayor gente, mayor contagios y demás, digamos. Y tenemos toda la salud centralizada en un solo lugar en el departamento, por así decirlo, más allá que las otras ciudades ayudan un poco y están de sostén, la salud está centralizada en Venado Tuerto y no alcanza, pero no alcanza no desde hoy, no alcanza desde hace tiempo, o sea que la institución privada de Venado Tuerto desborda todos los inviernos por otras cuestiones además del coronavirus, no es una novedad. Que el hospital no cuenta con todo el recurso humano no es una novedad, o sea, ya sabíamos desde el día cero que se inauguró, digamos. Por eso cuando decían, planteamos la cuarentena para preparar el sistema de salud, es cierto que a lo mejor permitió algunas cuestiones que tienen que ver con el recurso económico,
pero no con el recurso humano, porque Claro. no vas a formar ni enfermeros, ni médicos, ni técnicos en 4, 5, 10 meses. Claro. ¿Me explico? Bueno, yo, digamos, sobre el tema del comité de crisis, justamente, las decisiones son, digamos, no son unilaterales, más allá de que, bueno, cada cual tiene su opinión formada. A veces uno piensa, ¿quiénes toman realmente las decisiones, ¿no? ¿Qué grado de democratización hay? Y en qué sentido también es útil el tema de, bueno, de la diversidad de opiniones, siendo que los infectólogos y los médicos deberían tener mayor injerencia sobre las decisiones, que son los que saben la dinámica del virus, ¿no? Exactamente. Bueno, mira, hay una cuestión lógica. Hay médicos que tienen una postura y hay otros que tienen una postura totalmente opuesta. Entonces, en definitiva, hay por momentos que se los ha escuchado, o sea, siempre se tiene en consideración la opinión médica. Se prioriza, digo yo, ¿no? Exactamente. Claro, En algunas circunstancias se ha priorizado, en otras no, pero porque no competía sino a los médicos, sino tenía que ver más con alguna cuestión administrativa. Entonces ahí sí decide por ahí la autoridad política. Lo que quiero decir es que, en definitiva, dentro del comité de crisis se plantean las posturas, lo que no quiere decir que a lo mejor mi postura sea la que predomine. O la postura de me ha pasado de coincidir con uno o con dos médicos y tres estar en desacuerdo. Entonces, cuando vos ves ese panorama, decís, bueno, de 5 médicos hay 2 que opinan una cuestión y 3 otros. Bueno, vamos por la que opinaron los 3. ¿Me explico? Por eso te decía, volviendo un poco al tema de la votación, hay veces que es necesaria porque se nota que está ahí reñida, entonces han salido, no sé, 7-8 o me explico, la votación así. Por ejemplo, pasó con el último decreto del gobernador donde se discutía si los gimnasios sí o no, aquí ayornándolo a nivel local. Claro. Bueno, estaba ahí medio discutido, entonces se llevó a una votación y fue 7-8 la votación a favor de que los gimnasios abrieran. Por eso en el último decreto no se lo cerró a los gimnasios. Para tener un panorama, hay decretos de necesidad y urgencia presidenciales, hay decretos de necesidad y urgencia gubernamentales que vienen de la provincia, y después hay un ayornamiento, digamos, de medidas locales en las localidades que tienen la injerencia de cambiar un poco esa medida. ¿Hasta qué punto? Ninguna duda. En todos los decretos provinciales, digamos, que es la medida más directa que tiene el intendente, se les habilitaba en distintos incisos o artículos del propio decreto, se le habilitaba al intendente a ayornar cierta cuestión de horarios o Claro. la posibilidad, digamos, de adaptarlo a la localidad. ¿No es cierto? En el único... Claro, perdón. Sí. En Venado Tuerto se vio esta actitud como un gesto de rebeldía por parte del intendente, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay una realidad. Al momento de dictar el decreto, el gobernador tiene que ser amplio y generalizado. Vos no podés legislar para Villa Cañas y después adaptarlo a Rosario. Claro, pero sí podés adaptarlo legislar para Rosario y adaptarlo a Villa Cañas. Estoy intentando ser ejemplificativo con la situación por una cuestión de dimensiones y de realidades totalmente distintas. Entonces, por eso es que uno aquí lo ha ido adaptando dentro de las posibilidades. Lógicamente que hay veces que por más que uno intente adaptarlo, se impide. Por ejemplo, para el día de la primavera, pensando que Villa Cañas podía desbordar, como a lo mejor podía desbordar otra de las ciudades, desde Jefatura de la Policía decidieron enviar un operativo extra a la ciudad. Y bueno, hemos visto a policías recorriendo la ciudad y demás, y en realidad la ciudad estaba tranquila como cualquier otro día normal. Yo creo que más allá de actos aislados, que bueno, se han hablado de fiestas clandestinas, de reuniones y demás, en sí creo que la sociedad ha tomado conciencia, o gran parte, y bueno, las leyes se infringen, sí, en todo ámbito, no lo avalo, no digo que sea lo correcto, pero lamentablemente es así. O sea, tenés gente que el uso del casco es obligatorio y no lo usa. Claro, tenés terraplenes que los quieren saltar con los autos. Exactamente, o sea, se infringe la normativa y sí, y todos conocemos esa realidad. Yo lo que sostengo a veces es que
la cuarentena ha llegado a un punto que la gente genera un acto de rebeldía con una cuestión psicológica importante y que creo que no se ha tenido en cuenta en distintas medidas que se han tomado. Siempre se escuchó la opinión a nivel nacional, me estoy refiriendo, por ejemplo, se escuchó la opinión de epidemiólogos, pero en esa mesa tal vez no hubo sociólogos, no hubo psiquiátricos, no hubo psicólogos, claro. ¿No es cierto? Quiero decir, hay veces que la cuestión influye. Yo no puedo creer que se evalúa a veces la cuestión de si la reunión social sí o no y que no haya un proyecto para habilitar las clases. Yo no puedo creer que se esté pensando en habilitar el transporte, los vuelos y que no haya un proyecto para habilitar las clases. Ver cómo pueden los chicos volver a la normalidad y a evitar ese aula virtual, digamos. O sea, creo que por ahí hay ciertas contradicciones en la normativa de todos los niveles que las vemos reflejadas, y eso la gente también lo visualiza y eso genera que a veces se produzca un poco más la rebeldía o el hartazgo. Que en nuestra localidad, por ejemplo, no se puedan utilizar los espacios públicos. Yo veo muchas mamás que sostienen y necesitan que sus hijos puedan ser, mamás, papás, familias enteras, ¿no? Que sus hijos puedan ir a disfrutar de un espacio público. Yo creo que estamos en un momento en el cual deberíamos replantearnos con ciertos cuidados y tratando de apelar a la responsabilidad, ir dándole un poco de apertura a esa situación. Yo espero que con esta cuestión de que están optimizando el recurso al no estar controlando la entrada y todo, con el argumento de que se va a controlar más la ciudad, podamos ir viendo todo este tipo de cuestiones, digamos, que permiten bajar esa presión psicológica que toda esta cuarentena ha ejercido en la sociedad. Mira, yo ayer pasaba un audio del doctor Miri de Teodelina que explicaba un poco esta situación. Voy a escuchar un pedacito. El 29 de septiembre les habla el doctor Miri, director de SAMCO de Teodelina. La idea de este audio es comunicarles que ya pasamos las 150 personas con COVID. Tenemos 127 recuperados, 100 personas aisladas. Los casos han descendido a la velocidad en la que venían. No es que no tenemos casos, no es que esto se pasó o esto está solucionado, para nada. Simplemente es para darles la noticia de que a la velocidad con la que veníamos la hemos logrado descender luego de estas 3 semanas de mayores controles y restricciones. El gobernador en este momento ha abierto un poco la puerta para que hagamos un poco más de cosas. Entonces el llamado es que las podemos hacer, pero siempre con conciencia social y para poder conservar y preservar estos números que nos están beneficiando en una forma de decir, porque si antes íbamos a 100 kilómetros por hora, ahora vamos a 40. No es que no vamos, pero vamos a 40 kilómetros por hora. Bueno, la analogía sobre la velocidad tiene que ver con este decreto del gobernador que hubo, o sea, restricciones. Tranquilamente se puede comparar con Villa Cañas, o sea, vos fijate que estos últimos días han ido descendiendo la situación y los casos, y muchos más son los casos que dan negativo que positivo. Eso tiene que ver con que se ha hecho un buen trabajo de bloqueo entre el caso positivo y sus contactos estrechos, y que mucha gente empezó a dar positivo estando ya aislada por ser contacto estrecho de estos. Claro, eso te genera cortar la cadena de contagios y la reducción que hoy vemos en día. Y además ha habido días que aparecieron 3, 4, 5 casos que tienen que ver con resultados que se esperaban a nivel provincial de gente que tal vez ya había salido de alta o que estaba a un día de salir de alta por la demora que hay en la entrega del resultado, ¿no? Exactamente. Y además se han empezado a contabilizar en esa cartelera que todos esperan ansiosos todos los días, parece, a diario. También se han contabilizado casos sospechosos, viste que al cambiar el protocolo a nivel provincial de cómo considerar el caso positivo, hay gente que ni tan siquiera siendo hisopada por ser contacto estrecho se la considera positivo y se ha comunicado también ahí. Claro. Entonces, o sea, podemos ver que hay una baja en ese registro que no es la que tuvimos cuando esto destapó, por así decirlo, ¿no? Esto tiene que ver con la escasez de controles de hisopados por un lado y lo que demoran
lo que demoran en salir los resultados, ¿no? Sí, Entonces, lo ya que se presume positivo a alguien que tuvo un contacto estrecho. ya lo habían directamente. dicho los Sí, sí, infectólogos sí. de la región cuando estuvieron de visita aquí en Villa Cañas, ya habían manifestado esta situación, que ya el hisopado iba a resultar, casi te diría, una cuestión estadística. Ujú. Ahora, yo te pregunto, la persona que está esperándolo a ese resultado, minga, que va a pensar que es una cuestión estadística. Vos cuando te haces un estudio querés saber el resultado Sí. independientemente de que si va bien o va mal, O si ¿viste? tenés que trabajar, no querés estar guardado y no te pasa nada, ponele, Claro, ¿no? bueno, También. lo que pasa es que ante esa situación, por más que diera negativo, te guardaban igual. Sí. Entonces, o sea, digamos, ellos consideraban, y bueno, esto no es una urgencia, no es apuro, pero vos te tenés que poner en el lugar del paciente. El tipo que se hizo un estudio quiere saber, indistintamente que ya sabe que de positivo o negativo va a estar 14 días guardado. ¿Me explico? Dice, yo tengo derecho a Y si es saber, quiero ponele, saber. un pintor, un albañil, no puede trabajar, Bueno, por ejemplo. exactamente, que es lo que ha sido motivo, digamos, de los pedidos de flexibilización en más de una oportunidad. Ujú. Yo creo que la cuestión sanitaria es una realidad, no la podemos negar, pero la cuestión social, psicológica y económica también es una realidad paralela. Entonces, lo que sostengo es que todas las medidas deben ser tomadas con sentido común, que creo que muchas veces ha fallado en la toma de medidas en los tres estamentos del Estado, y además en conjunto. No podés tener una visión netamente sanitaria, tenés que tener una visión sanitaria, lógicamente, porque hay una prioridad, pero también un conjunto que conlleven a tomar la medida, digamos, lo más lógica posible o lo más acorde a todas las aristas, digamos, posible. Ujú. Tengo un mensaje de Rosana, dice, yo entiendo la necesidad de los bares que tienen de abrir y trabajar, pero me está pareciendo que se piensa en lo económico y se están olvidando de los niños más pequeños, porque para los niños de 12 años hay cosas que para que hagan los más peques, no el virus. Lo estoy leyendo textual, de última que me mande un audio. No el virus está en el bar y en todos lados, me parece, a lo mejor estoy equivocada, soy Rosana Madero. No sé si lo interpreté bien al mensaje escrito. También dice, preguntale otro mensaje, preguntale a Lisandro si sabe por qué razón la placa dentro del total no se encuadra, ahí no se encuadran los fallecidos, dice. Bueno, otra pregunta que nos hacen desde el 2069. Voy por parte. Un poco lo que decía Rosana, de medio de lo que logré entender de lo que me transmitías en la lectura, Fito, justamente es lo que planteo. Los bares tienen una cuestión económica y por eso se había tratado de pedir la amplitud horaria para poder hacer una renovación de mesas. Consideremos que la parte hotelera, la parte gastronómica es la que más se ha habido afectada, ha sufrido más, si nos remitimos a lo local y en general también, ¿no? Porque digamos, el agro siguió trabajando, el transporte siguió trabajando, los comercios pudieron seguir trabajando y la parte gastronómica y la parte hotelera, así como en su momento los gimnasios, por ejemplo, fueron los que más soportaron el cierre o las idas y vueltas. Hoy sí, dentro de 2 días te volvemos a cerrar, ¿viste? Esa realidad. Entonces, bueno, uno trata justamente de acompañar, ayornar, y por eso se había pedido la flexibilización y se había intentado establecer el horario hasta las 2 de la mañana. Pero eso no quita justamente lo que yo decía antes. Hay muchas actividades que los menores de 12 años no pueden realizar. Por eso estaba hablando de que me parece que estamos en momento de plantear protocolos para empezar a poder utilizar los espacios públicos, para poder empezar a, mediante protocolos y actividades que, por ejemplo, los clubes los han llevado adelante muy bien, poder incorporarlos a esos menores. Tengo entendido que en la reunión de comité de crisis de ayer hubo la visión de pediatras sosteniendo que todavía no estaban en las condiciones dadas para generar esas actividades masivas públicas, digamos, para menores de 12, que sí dejaran en el ámbito privado. Pero yo creo que justamente hay que empezar a incentivar porque esos chicos, así como te digo que los bares económicamente a lo mejor es uno de los sectores que más ha sufrido, también te digo que los menores de 12 años son los que han quedado excluidos de todo tipo de actividades y no me parece justamente saludable. Los estamos cuidando de un virus y no los estamos cuidando en un montón de otras cuestiones que, digamos, la actividad física, la recreativa, beneficia a un niño, ¿no? Respecto a la otra pregunta,
las placas de información lo maneja la Secretaría de Prensa y Difusión de la Municipalidad. La verdad que desconozco por qué no ponen a los fallecidos, porque justamente deberían anoticiarse, ya que está más de uno. De todas maneras, ustedes vean que cuando se envía la placa, conjuntamente a la placa se envía un texto, que en el texto desglosa y explica esa placa. Por eso vas a encontrar lo que yo te decía, que a veces uno mira solamente el caso positivo, pero en realidad vas a encontrar 5 positivos, y en ese texto te va a decir que de los 30 que se hicieron, por ejemplo, estoy siendo ejemplificativo, 5 dieron positivo, pero los otros 25 dieron negativo, que de esos 5 en realidad a lo mejor no son todos hisopados, sino que hay contactos estrechos, y ahí también se notifican los fallecidos. Digamos, si a la placa a lo mejor le falta esa información que está brindada en el texto anexo a la placa. Exacto. Bueno, un mensajito más. Sí, tiene que ver con esto de la grieta, cuarentena, anticuarentena. Yo creo que no debería pasar tanto por ahí, pero a veces hay referentes en los medios que agitan un poco esta cosa de la grieta cuarentena, anticuarentena, que todo se politiza, es cierto, ¿no? Dice el mensaje: acerca del hartazgo de la cuarentena, basta con preguntarle a Bullrich, Feynman, Babi Echecopar, Fantino, digo por nombrar gente anticuarentena. Bueno, Feynman lo hemos escuchado cuando salía de la radio, que decía: yo sigo pensando lo mismo, estuvo al borde de la muerte. Feynman, ¿no? Sí, ninguna duda. Justamente, la política se mezcla. Yo no entiendo bien la visión del mensaje, digamos, si lo que me quiere preguntar es si yo estoy en el mismo pensamiento de esa gente y soy una anticuarentena o no. No logro interpretar, si el oyente nos está escuchando, por ahí que se explaye un poquito más en la pregunta. Pero al margen de eso, no tengo una visión anticuarentena totalmente, como así tampoco tengo una visión cuarentenista estricta. Claro. Me explico. Yo creo que hay que ser, primeramente, muy cauteloso y respetuoso. Yo he respetado las decisiones a nivel nacional, provincial y municipal, a pesar de que más de una de ellas no las he compartido. No niego la enfermedad, creo que la enfermedad existe, por eso apelo a la responsabilidad individual y apelo a utilizar las medidas de prevención, pero eso no nos puede permitir pensar en una cuarentena eterna y solamente tener una visión sanitaria, porque la realidad es que el país no se conforma nada más de una visión sanitaria, sino general, y la vida continúa. Más allá de una pandemia y de una situación como la que estamos atravesando. Yo tengo una filosofía de vida un poco liberal respecto a lo que es la vida y la muerte, que eso me permite por ahí pararme con un planteo más claro o más liberal ante la situación, pero ya eso es una apreciación netamente personal. Lo que sí considero es que la cuarentena no cumplió el objetivo que tenía. Lo único que hizo fue generar la agonía. Sí, o tal vez retrasar un poco lo que era inevitable. Alargar la agonía, a eso me refiero. Retrasar, digamos, o sea, lo que permitió es que los casos no llegaran allá en marzo, abril, sino que se extendiera un poco. ¿Por qué digo que no cumplió el objetivo? Porque lo que se planteaba con la cuarentena era preparar el sistema de salud. Y la realidad es que el sistema de salud no se pudo preparar. En algunos lugares porque falta recurso económico y en otros porque faltan recursos humanos. Y es algo que no lo digo despectivamente, sino que por más buenas intenciones que tuvieran, no iban a generar médicos en 6-7 meses. Entonces digo, ¿hay restricciones que dieron resultados? Sí, porque evitan la masividad de los contagios, pero no cumplió el objetivo final que tenían. O sea, no íbamos a evitar el virus continuamente porque nos encerráramos todo el tiempo. O sea que yo creo que hay que buscar, en resumen un poco la idea, es buscar siempre un poquito la alternativa del medio, pensar en los que están en la primera línea de defensa, que son todos los que tienen personal de salud o que están expuestos ante la pandemia, como han estado, por ejemplo, los chicos del control. Sí, lógicamente priorizar ese pensamiento, pero también tomar medidas con sentido común y pensando en un todo y no solamente en la visión sanitaria. Dos cositas. Una tiene que ver, dice, pregunto sobre la inseguridad. Seguramente esta medida apunta a esto, ¿no? A ejercer más control sobre el tema de inseguridad
dice que estamos viviendo por los robos. A mí me robaron todo de arriba del camión en Barrio Vila hace 15 días. Barrio Vila es un desastre, ¿eh? Sí, la inseguridad se está complicando, una cuestión que no nos tenía acostumbrados. Villa Cañas estaba dentro de todo tranquilo o aparecía algún caso aislado. ¿Pensás que el hecho de que no haya nadie después de las 12 propicia este tipo de actos? No. No, yo creo que tiene que ver con que justamente el personal está abocado a otra cosa y a lo mejor no da el recurso para cumplir todo. Y si vos me preguntás respecto a las decisiones que ha tomado a nivel provincial Ministerio de Seguridad, yo me preocuparía más en mandar móviles y efectivos para controlar la inseguridad y no para ver si los chicos se juntaban el día de la primavera. O sea, tuvimos recursos para circular toda la ciudad el día de la primavera y no tenemos recursos para controlar la inseguridad. Se entiende a dónde apunto, ¿no? Bueno, yo creo que hay que poner un poquito más de efectividad en los controles y agudizar el rastrillaje, el patrullaje, como estábamos acostumbrados anteriormente, con la Guardia Urbana, con los móviles policiales y demás, porque de esa manera, entre el sistema de monitoreo, ese trabajo en conjunto que se había logrado, tratar de no perderlo, porque eso de una u otra manera intimida a los malvivientes o delincuentes. Se habló de abrir después de las 12 de la noche, ¿y estás de acuerdo o no sobre eso? El tema de la restricción de viste que ahora hasta las 12 de la noche, sí, ¿no? Sí, yo, mi planteo fue durante bastante tiempo que había que liberar el horario. Yo no, por ejemplo, el tema de circunscribir a un horario puntual, para mí no tuvo ni sentido en los peores momentos cuando se trataba de unificar a la mañana, porque creo que generaba más conglomeramiento que poner en los esto dos. lo digo todo. Sí. Claramente, sí. Yo que tengo me la acuerdo posibilidad... el primer día en la cooperativa llovió, estaba todo el mundo afuera, claro. Era un loquero a la mañana y después, nadie a la tarde, como si hubiera caído una bomba molotov, ¿no? Es que estas son las cuestiones que yo te sostengo, que uno tiene que ver la realidad y que no es lo mismo legislar para una ciudad de 1 millón de habitantes que para una ciudad de 10.000 habitantes. Entonces, Villa Cañas, de por sí, si vos permitís la franja horaria normal, la gente circula y no hay amontonamiento en ningún lado. Ahora, si vos lo que tenés 8 horas para hacer lo restringís a hacer en 4 o en 3, primero, en época de invierno sacabas a la gente a las 7 de la mañana que te ponía a hacer cola en el supermercado, peor aún. Y después amontonabas todo en un ciclo. Entonces, yo no comparto. Y por otro lado... Claro, acá me preguntan, ¿quién pone el horario de las 24? ¿Es provincia o local? El horario de las 24 lo estableció el gobernador en el último decreto. A nivel local, lo que se había intentado, y tras varias solicitudes de particulares, y en el comité de crisis también lo hemos manifestado, yo lo he manifestado, se había sostenido llevar el horario a las 2 de la mañana. En vez de a las 24. Un poco la explicación que dieron en su momento cuando yo pedía abrir el horario de las 12 y que no tuve quórum para hacerlo, a pesar de que en ese momento, por ejemplo, los médicos habían acompañado porque contaban la realidad de los adolescentes y esta cuestión social, cuando todavía no estábamos tan complicados con los casos, me estoy refiriendo, bueno, no tuvimos quórum para que se ampliara ese horario, pero se planteó y en esta oportunidad, digamos, se había planteado hasta las 12. Lo que tengo conocimiento por la secretaria de gobierno que desde la jefatura hicieron retrotraer esa medida, de la jefatura policial hicieron retrotraer esa medida. Y en lo que sí puedo dar fe es que los decretos provinciales siempre le permitían a los intendentes ayornar ciertas medidas y ciertas cuestiones de horario, podías interpretarlo, y en el último decreto, que es cuando el gobernador decide prorrogar la medida y establece la apertura de bares hasta las 0 horas y demás, no les habilita a los intendentes y presidentes comunales a readaptar esas medidas, sino que lo baja con ese lineamiento y es como que hay que aceptarlo. Bueno, la última. En un rato vamos a estar charlando con Tamara. ¿Tendrías alguna pregunta para hacerle? No, mira, la verdad que tengo la facilidad de podérselas hacer en el ámbito privado. La secretaria es muy dispuesta y tenemos un buen camino de diálogo, con muchas diferencias en más de una ocasión, pero tenemos un trato muy cordial y respetuoso con ella. La verdad que se puede trabajar muy bien y es para destacarlo. Siempre se lo reconocí y esto no genera que no tenga diferencias. Claro. Hay muchas medidas que han tomado y las he cuestionado, pero más allá de
por ahí no pensar igual que uno, siempre está el lugar a escuchar y bueno, la verdad que no hay algo puntual que quiera dejar manifestado en el medio público, digamos, porque puedo digamos, tener ese ida y vuelta por la vía privada, digamos, es muy abierta. Me llegan 500 preguntas, voy a tratar de resumir, ya se nos escapa el tiempo. Bueno, preguntan si estamos bien con la relación de cantidad de policías por habitantes. Intuimos que, bueno, siempre, nunca va a ser es suficiente. Bueno, otra más que nos dice, muy paradójico, los chicos no van al colegio ni a los clubes, ¿cómo van a ir a un bar? Dice. Bueno, es lo que yo planteaba un poco antes, ¿no? Están planteando volver el transporte, están planteando las reuniones sociales y no evaluaron poder activar a las clases. Pero eso no depende ni de mí ni del intendente, depende de más arriba. Cada ministerio, ¿no? Exactamente, se entiende. Y la última es puntual, pregunta por las canchas de fútbol 5. La verdad que no tengo... El fútbol es una de las actividades que no se ha habilitado, más allá de que sabemos que en la realidad hay gente que lo practica, porque es así, uno lo visualiza, pero digamos... esas cuestiones no han estado permitidas. Fíjense, por ejemplo, llevándotelo a otro ejemplo, nosotros aquí la pesca la teníamos habilitada y en el último decreto el gobernador sostiene que la pesca, ya sea embarcado o de costa, la pesca deportiva, no está habilitada. Y si vos me preguntás a mí, si a mí me gusta correr y salgo por un lote a correr solo, porque al tipo que le gusta pescar no puede ir a la orilla a tirar una caña y pescar solo, o con su hijo, que es con la misma persona que convive. Eso es un poco la situación de la lógica y la antilógica o la falta de sentido común en ciertas medidas que planteo. Los clubes son fundamentales para la recreación de los niños, deben activar con protocolos o como sea, pero son un ámbito de contención absolutamente necesario. No tengo ninguna duda, comparto plenamente con ese mensaje. Otro que comparte todo lo que decís, se quedó la gente que comparte lo que decís, los otros se fueron todos. Y suele suceder eso también. Hay unos cuantos que acá, no sé, trato de responder a todos porque hay un montón de preguntas, ¿no? Así que bueno, les agradecemos. La gente de Barrio Vila está pidiendo cámaras por la 47 también, bueno... Vamos a trasladar el reclamo, incluso... Paola, ¿dónde está Paola? Acá. Dice, me robaron la bici a las 11 de la noche cuando el horario era hasta las 21 horas, fíjate vos, ¿no? La hora que no andaba nadie le afanaron, ¿no? Claro. Bueno... Sí, el tema de la inseguridad, insisto, está siendo una preocupación. Bueno, el tema de monitoreo depende de la Secretaría de Gobierno, así que ahí le podemos dejar ese tipo de inquietudes a la secretaria que decías que iba a tener la nota nuevamente. Exactamente. Lisandro, te agradezco mucho la visita. El agradecido soy yo con ustedes y permitime dos cositas para finalizar. Por un lado... 3 cositas. ¿Qué música te gusta? La primera para buscar un tema. Puede ser algo de rock nacional, está bien, y sé que vamos a coincidir en ese gusto. Primero, hacer este llamado de solidaridad a la población con los cuidados mínimos. Yo creo que durante mi mensaje en esta nota he dejado marcada mi postura, no tengo una postura estricta, pero sí les pido los cuidados para evitar la maxividad. Después creo que de a poquito tenemos que ir retomando la habitualidad y convivir con esta situación que vino para quedarse. Un poquito es eso, y por otro lado agradecerle mucho al personal de salud que está haciendo un trabajo importantísimo, muy desgastante, lo vivo de cerca en mi casa, muy desgastante la situación, es cansadora, así que agradecerles mucho, como así también a todos los empleados municipales que desde el primer día se han puesto ese control al hombro, que hoy se decidió levantar, muy atinado creo de mi parte, felicitarlos por el trabajo porque se han tenido que aguantar lluvia, malos tratos porque la gente a veces se pone impaciente y cree que la normativa la toma el pobre muchacho o muchacha que está tomando la temperatura ahí, y la realidad es que él no puede decidir qué es lo que hacer, sino respeta órdenes y obedece lo que los jerárquicos le han determinado. Así que no quería dejar pasar, digamos, agradecerle toda esa exposición que han tenido en general, ¿no? Gracias, Lisandro. A ustedes, que tengan buena mañana. Lisandro Vaccaro, presidente del Consejo Deliberante, con nosotros.